Bueno, y es el Día del Mar, mañana 23 de marzo para Bolivia. El corazón se hincha de emociones y dice, bueno, no tenemos mar, pero no vamos a renunciar a la salida pacífica y soberana a nuestro mar. Yo quiero un mar azul para Bolivia. Ese es Pedro Telmo. Y en algún momento le vamos a preguntar a nuestro invitado, el historiador Jorge Abasto Flor, si en realidad este Pedro Telmo escribió, siendo chileno él, esta canción en honor al amor que sentía por una boliviana. Pero esto me parece que es harina de otro costal, ¿no es cierto? Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Oscar, un placer estar en tu programa nuevamente. Feliz de poder conversar de la historia como nos gusta y obviamente contento de compartirlo con la audiencia. Y sin embargo ese detalle de Pedro Telmo no está en los anales de la historia, ¿no? Yo al menos no lo tengo registrado. Seguramente que sí sucedió. Es una bonita historia. Claro, bonita historia para hacer una película también. Pero yo cuando hablo del mar tengo un conflicto. Digo, ¿cuál es la fecha más emblemática? ¿El 14 de febrero de 1879 o el 23 de marzo? ¿Cuál es más emblemático? Ninguna. ¿Ninguna? Ya me sorprendiste de entrada. Es decir, ¿por qué? Claro, porque el 23 de marzo ha quedado como Día del Mar, ¿no es cierto? Claro. Pero ya vamos a explicar por qué no debería hacerlo. Y la otra cosa es el 14 de febrero, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo sabe que empezó la invasión chilena y todo eso. Así es, que en realidad no empezó la invasión ahí. Entonces está equivocado esto. Por supuesto, porque lo que pasa es que no tenemos los bolivianos una conciencia marítima. Entonces pensamos que solamente en el momento en el que las tropas chilenas desembarcan en Antofagasta, en ese momento comienza la Guerra del Pacífico, cuando en realidad se sabe que los buques chilenos de guerra ya estaban transitando por mar territorial boliviano en enero de 1879, y eso es una invasión. Es decir, hay buques de guerra en nuestro sector del mar boliviano. Sí, ya había buques chilenos, por supuesto, con tropas que estaban surcando aguas bolivianas. Entonces, en enero de 1879 ya hay una invasión del mar territorial boliviano. Claro. Pero como no tenemos esa conciencia marítima, pensamos que solamente en el momento en el que las tropas chilenas desembarcaron en el territorio, en la tierra, recién en ese momento comienza. No, claro que no. En el momento en el que incluso se ha debido planificar antes, inclusive, ¿no? Por supuesto, seguramente la planificación tenía unos 5 o más años. Claro. Pero los mandos surcaron chilenos. Los mares bolivianos ya en enero. Por supuesto, 1879 en enero ya hay buques chilenos en mar territorial boliviano. ¿Y por qué la gente se empecina, por ejemplo, en recordar la efeméride del 23 de marzo, es decir, mañana? Bueno, es el combate de Calama. Por supuesto, un acto heroico, una defensa cívica que se hace simbolismo de la población. Hay ahí soldados presentes, pero es sobre todo el fervor patriótico de la población civil la que lleva a organizar una defensa armada de la población de Calama. Pero bueno, es Día del Mar, dicen, se ha denominado como Día del Mar. Calama no queda en la costa. Calama, de hecho, es una población muy interior de lo que fue en su momento el departamento del litoral boliviano. Muy entrado. Por eso se habla del río Loa, por supuesto. No del mar, ¿no? O sea, Avaroa no es como esas imágenes que nos tienen acostumbradas las figuritas. Avaroa está ahí con el mar, ahí las olas reventando. Avaroa está muy lejos del mar en ese momento. Claro. De hecho, la población de Calama seguramente es la última población del territorio del litoral, si uno está yendo desde el mar, desde la costa hasta el interior de Bolivia. Entonces es muy profundo. Menos próxima al mar. Por supuesto. Entonces, en aquel momento, desmitificamos un par de cosas. Entonces no hay mar por ahí cerca, entonces es la defensa de una Pero población. Pero igual fue una invasión. Por supuesto. Y creo que no declarada, no se declaró la guerra, obviamente en ese sentido se contravinieron varias leyes, varias convenciones internacionales que había al respecto. Es decir, somos los pobrecitos de la región, Bolivia, que han sido invadidos por todo el mundo y Bolivia nunca invadió nada. Es decir, el presidente lo dijo. Sí lo dijo. Que no. Y claro que no. Bolivia ¿Cómo? ¿El también presidente está equivocado? Bolivia ha invadido otros países. No, pero el presidente dijo que Bolivia nunca invadió nada. Sí, pero es porque eso nos enseñan en el colegio.
Nos enseñan que somos los pobrecitos, desgraciaditos, humilladitos, que nunca le ganan a nadie. No, algo como lo que pasa en el fútbol, ¿no es cierto? Una cosa así. Entonces nos han metido eso en la cabeza de la derrota. ¿Por qué? Porque es fácil controlar a la gente que se siente vencida. Una primera autoridad puede decir algo así sin un asesoramiento histórico, digamos, algún asesor que haya leído un poquito libros de historia. Debe tener el asesoramiento, por supuesto que sí lo tiene, pero también hay detrás... Pero para lanzar esa frase... Hay detrás obviamente una posición ideológica, una posición política pero tu posición que no coincide con la historia. Tu posición ideológica no puede ser, no puede ocultar una realidad histórica. Por ejemplo, de que Bolivia ha invadido, es la primera vez hoy, 22 de marzo del 2024, que yo escucho que Bolivia ha sido un país invasor. ¿Dónde y cómo? Por supuesto, ¿no? Hay casos que son tremendamente obvios en la guerra de pacificación del Perú, que es la que va a llevar a la conformación de la Confederación Boliviano-Peruana. Andrés de Santa Cruz invade territorio peruano, inclusive... sin que haya la aprobación del Congreso boliviano. Es una y esto invasión en toda regla. No es que tengas una posición antiboliviana ni nada por el estilo. Es solo historia. No, por supuesto. O sea, lo que pasa es que uno de repente, esto es parte de la cultura, creo, cristiana, católica, latinoamericana, de que si tú invades a otro país, entonces eres el malo, ¿no es cierto? Entonces todos los países esconden debajo de la alfombra sus invasiones. El mismo Chile, en el momento en el que desata la invasión sobre territorio boliviano, dice que es una reivindicación de su territorio. No dice que es una invasión. Prohibido utilizar la palabra invasión. Por supuesto. Entonces, bueno, tenemos la misma cultura y hacemos básicamente lo mismo. Exactamente pero lo en mismo. el caso de Bolivia, con mucha más presión, con mucho más fervor, hasta el punto de llegar a convencer a nuestra sociedad de que somos una especie de tarados de la historia, de que todo el mundo nos agrede y no nos defendemos. Claro, o sea que nos han hecho bullying siempre. Así, pero no es así. Bolivia en realidad ha invadido países. Bueno, Perú, y se ha salido con la suya, está certificado. Se ha quedado con territorio de otros países. ¿Está certificado? Históricamente demostrado. ¿Está certificado? Por supuesto, no solamente por nuestra historiografía, sino por la historiografía de otros países. ¿Perú qué año? Bueno, lo acabo de mencionar, la primera vez en la Guerra de Pacificación del Perú, 1835 y 36. ¿Otro país? Bueno, seguiremos con Perú, lo hemos invadido posteriormente en la Guerra de Restauración. O sea, no solo una vez. No, pues a Perú por lo menos 3 veces. Y después de la batalla de Ingavi, que es la Guerra del Perú, en 1840. Con Vallivian. Claro, después 1841 y 42, después de que se da la batalla de Ingavi, el ejército boliviano invade territorio peruano. Y eso todo el mundo lo sabe, o sea, solo que... No lo digiere así, digamos. No atamos los cabos, pero sí, hubo pues una invasión. 3 veces al Perú. ¿A qué país más? A la Argentina. Invadimos a la Argentina. Por supuesto. Hay una guerra que, la llaman guerra de confederaciones o guerra de Tarija. Yo suelo llamarla la guerra del sur, entre 1837 y 39. Que también en la época de la Confederación, en la que tropas bolivianas invaden territorio argentino y establecen varios cuarteles generales dentro del territorio argentino. Inclusive la Puna de Jujuy es incorporada a territorio boliviano en aquella época mediante ley del Congreso Nacional. Sí. Eso no me la sabía. Sí, por eso es que hay tanto jujeño que quiere hacerse el discriminador con los bolivianos. El lugar donde más discriminan a los bolivianos después de Buenos Aires es Jujuy, ¿no? Porque tienen historia de haber pertenecido a Bolivia. O sea, hay un resentimiento, digamos. Hay una cosa ahí, ¿no? Y cuando nace Jujuy, nace precisamente en el momento en el que Bolivia invade territorio argentino. No me la sabía esa. Me estás desayunando a esta hora de la tarde, Jorgito. ¿A quiénes más hemos invadido? Bueno, el Paraguay sostiene que la guerra del Chaco comenzó con una invasión de territorio, es decir, nosotros fuimos paraguayo por parte de Bolivia, ¿no? Ahí hay un tema un poquito más complejo. Más ambiguo. Claro, ¿por qué? Porque la gente piensa, o nos han enseñado a creer en todos los países, que todos los países nacieron cachete con cachete y pechito con pechito. Y no es así. En realidad...
En realidad había varios territorios que la corona española no había podido someter en su dominio. ¿Se hizo al del otro viernes o no quiso delimitar bien? No, era territorio que no había podido ocupar porque cada vez que querían entrar ahí, pues a los soldados y a los misioneros los hacían parrillada, los pueblos indígenas, los pueblos indígenas que vivían ahí y que se defendían bastante bien. Y no se sabe si eran paraguayos o bolivianos. Que atacaban colonias españolas, ¿no? Entonces era un territorio que estaba básicamente autónomo e independiente. Y tanto Paraguay como Bolivia ingresaron a este territorio autónomo independiente que era el territorio y Argentina, el territorio del Chaco americano. Y lo dominaron cada uno desde su propio Y ahí frente. dice la historia paraguaya que los invadimos. Claro. Y por eso nació la Guerra del Chaco. Así es, ¿no? Si tú buscas en este momento, alguien de la audiencia busca territorio perdido del Paraguay, ahí se van a dar cuenta que hay un enorme pedazo de Santa Cruz, hay otro pedazo de Tarija, otro pedazo de Chuquisaca que los paraguayos piensan que era de ellos. Entonces, bueno, según ellos, les invadimos, ¿no? Sí, y finalmente nos quedamos con esa parte. Así es, ¿no? Pero esto, como digo, es un poquito más complejo que lo anterior, porque en realidad no es tan claro, digamos. Ni Bolivia ni Paraguay tenían mucho, ni posesión, ni tampoco presencia física en el Chaco Boreal, sino hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Esa no es una posición ideológica, nada, esto es historia. Claro, por supuesto, está demostrado. Y en el momento en el por qué que no más bien nos enseñan las eso colonias en comienzan las a chocar aulas? entre ellas, ¡pum!, estalla la guerra, ¿no? ¿Perdón? ¿Por qué no nos enseñan eso en las aulas del colegio? No sé, la verdad es que es un tema muy complejo. Ya te hablé de la cultura latinoamericana, ¿no? Que siempre hay que ser el pobre, es el que, ¿no? El desgraciado, ¿no? Ese es el que es dueño de los cielos, ¿no? En cambio, el ganador, el vencedor, es el malo. El orgulloso es el malo, ¿no? Pero es así precisamente como se destruyen los países. Pero la frase dice, la historia la escriben los ganadores. Se dice, pero en Latinoamérica es muy común hacerse el pobrecito, el desgraciadito, ¿no? Sí. Que lo abusan a O sea, uno. no solo en Bolivia, en Latinoamérica. En Latinoamérica en general. O sea, la historiografía chilena, a pesar de que es triunfalista... ¿Hemos invadido también a Chile o no? No, pero terminaré esto. A pesar de que es triunfalista Chile en su visión de la Guerra del Pacífico, igual dice, no, lo que pasa es que Perú y Bolivia y Argentina se confabularon en contra de Chile para hacernos la guerra, nosotros que éramos un pueblo pequeño y esforzado, trabajador, ¿no? Ellos también tienen su mitología de agredido, ¿no? ¿Hemos invadido a Chile? Durante la guerra que tuvimos de restauración del Perú, hubo un desembarco en la isla de Juan Fernández, en territorio chileno, donde se desalojaron, inclusive se desalojó a las autoridades chilenas. Técnicamente es una invasión boliviana en Chile. Esa es una invasión, ¿no? Pero más que eso, cuando Chile, luego de la Guerra del Pacífico, ocupa la Puna de Atacama, que era un territorio que estaba todavía en disputa entre Bolivia y Argentina en aquella época. Bolivia llega a un acuerdo con Argentina, un acuerdo secreto. ¿Para qué? Para que la mayor parte de ese territorio pase a soberanía argentina. Cuando los chilenos descubren el tratado, resulta que se dan cuenta, no, pero si acabamos de ocupar este territorio, sí, pero ya no les pertenece, y ya no es con nosotros, no es con Bolivia el problema, sino que tiene que entenderse con la Argentina. Entiéndase con la Argentina. Casi ocurre una guerra con la Argentina. También por eso. Así es. Y inclusive hay pues la historia, diplomático que hizo esto, que fue una movida magistral de la diplomacia, fue Mariano Baptista. Y existe la historia de que fue producto de este acuerdo que él recibió el sobrenombre de El Mago, ¿no? Sí, por eso le dicen El Mago. Sí, bueno, hay unas 2 o 3 versiones por ahí, pero la que me gusta es esta, ¿no? De que logró un acuerdo. Pero no es a discreción, ¿no? En un momento en el que Chile podía haber invadido nuevamente nuestro territorio porque Bolivia no se negaba a firmar un acuerdo definitivo de límites con Chile, no convalidaba la invasión chilena, entonces Chile estaba amenazando ahí y se logró este acuerdo con la Argentina y entonces la presión salió de Bolivia y la confrontación fue ya entre Chile y Argentina. Bueno, hemos borrado muchas aseveraciones de la historia, entre comillas, oficial que nos enseñan en el colegio. Así es. En estos 10 minutos. Espero que no tengan consecuencias, porque me imagino que hay respaldo de todo esto. Por supuesto. La mayor parte lo puedes encontrar en Wikipedia, pero ok, seguimos manteniendo mitos
en nuestra cabeza, en nuestro sistema educativo. ¿Para qué? Para seguir siendo los pobrecitos, desgraciaditos, humilladitos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que se siente derrotada es fácil de dominar. Entonces, mientras tú te sientas que eres perdedor, que te quitan, que todo, entonces, a través de tu rabia, de tu enojo, de tu frustración, eres dominable. Surgen ideologías políticas. ¿Para qué? Para implementar ese odio, para llevarlo a la práctica y conducirlo en una dirección determinada. La gente vencedora es difícil o imposible de dominar. Así nomás es, así ha sido siempre. ¡Wow! Bueno, muchísimas gracias, Jorgito. Jorge Abasto Flor, ¿cuántos libros has hecho en toda esta revisión histórica de Bolivia? Bueno, yo tengo 5 libros publicados, pero acerca de temas históricos ya llevo 4. 4. Sí. ¿Alguna específica y relacionada a la Guerra del Pacífico? Bueno, en distintos libros trato diferentes puntos que hacen a esta temática, pero yo prefiero hablar de victorias. Yo prefiero hablar de cuando ganamos. ¿Has hecho libros? ¿Has hecho un libro específicamente sobre la visión ganadora del boliviano? Sí, en realidad todos mis libros tienen ese espíritu. Pero hay este libro que tengo que es Días de Gloria, en donde cuento muchas de las victorias que ha tenido que no se cuentan muy a menudo. Que no se cuentan nunca, en realidad. Y que las tenemos ahí en nuestra historia y hay que desempolvarlas para que la gente sienta. Y el conglomerado, digamos, militar boliviano, no lo sabe, no lo podría, digamos, difundir con más ahínco para que la sociedad también se sienta un poco más ganadora. Bueno, hemos hecho muchos esfuerzos, estamos haciendo muchos esfuerzos para la difusión de estas ideas. Pero lo que sucede es que es muy cómodo pues ser el derrotado. ¿Por qué? Porque eso no te obliga a ser mejor. Tú lo único que tienes que hacer es decir, si los de atrás no hicieron nada, ¿yo por qué voy a hacer? El mediocre no quiere saber de éxitos pasados. No quiere saber de éxitos pasados porque le molesta tener que superar esos éxitos pasados. Le da flojera, digamos. Sí. Entonces, o le da miedo pues ser mejor. Y tener un legado enorme te obliga a ti a construir algo grande. Wow, muy interesante esta versión. Jorge Abasto Flor, ¿hay alguna página donde pueden ver tus libros o alguna dirección donde la gente que ha escuchado esto y un poco que se ha atorado tal vez, se estaba comiendo, pueda buscar algo más de información tuya? Por supuesto, en internet hay varios videos, hay documentos también. Si los buscan con mi nombre, yo no utilizo seudónimo en internet, entonces Jorge Abasto Flor. Si buscan con mi nombre van a conseguir documentos, grabaciones, videos en donde explico esto, ¿no? Hay una página que es academia.com en donde hay documentos científicos con trabajos científicos que he realizado y que están disponibles gratuitamente. Gracias, Jorge, que te vaya bien. Muchas gracias por la invitación, feliz siempre de venir. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Tú también te has atorado, Alvarito? Algunas cosas que se dijo en esta entrevista. Casi me atoro y casi nos quedamos en transmisión. Bueno.